Aquí comienza Paralímpicos, el podcast del Comité Paralímpico Español. Un año ha transcurrido ya desde que iniciáramos esta andadura en el podcast mensual del Comité Paralímpico. Ya sabéis que tuvimos una primera fase justo antes de los Juegos de Tokio y que durante todo el día y todos los días que tuvieron lugar las competiciones en el país nipón estuvimos contando qué es lo que ocurría allí, no solo con nuestros y nuestras deportistas, sino también con lo que nos íbamos encontrando habitualmente. Pero hace 12 meses ya que iniciamos esta andadura y que contamos la nutridísima, porque no puede ser calificada de otra manera, noticiabilidad de todo lo que está ocurriendo en torno al deporte de personas con discapacidad. Y eso es precisamente lo que queremos seguir haciendo en las próximas fechas, en los próximos meses y en los próximos años. A toda la gente que nos descubrió al principio, a la que lo ha ido haciendo habitualmente a lo largo de estos últimos meses o a la que lo hace hoy por primera vez, gracias de corazón, porque consumiendo este podcast no solo se va a tener acceso a historias extraordinarias, sino también se va a ver seguramente la vida de una manera total y absolutamente diferente. Bienvenidos y bienvenidas al podcast del Comité Paralímpico, que comienza ya mismo. Y comenzamos ya mismo con un repaso, el de siempre, a las noticias más importantes que han ocurrido en los últimos 30 días y que desde la redacción, que hemos convertido ya prácticamente en eso, del Departamento de Comunicación del Comité Paralímpico Español, nos trae, como cada 30 días, como cada mes, Isabel Domínguez. Como todos los meses, ya estamos aquí para acercaros las principales noticias del panorama paralímpico. Vamos a por ellas. Judith Rodríguez ha comenzado 2023 de la misma forma que terminó 2022, subida al podio. En esta ocasión ha logrado la medalla de bronce en espada durante la Copa del Mundo de Esgrima en silla de ruedas que se celebró en Washington. Más cerca de casa, en la estación ilerdense de Espot, se están disputando los campeonatos del mundo de esquí, los primeros que organiza la FIS desde que asumió la modalidad paralímpica. En ellos están participando dos españolas, Odri Pascual y María Martín Granizo. En la Liga de Baloncesto en silla de ruedas, Amiaba Albacete e Ilunion continúan empatados a victorias, aunque los madrileños suman una derrota más. En la parte baja de la tabla comienza a hundirse el Basquet Ferrol. Y en la de fútbol, Sevilla se afianza invicta en el liderato tras su victoria ante Málaga por 3-2. Le siguen de cerca en la clasificación Madrid y Tarragona, con una sola derrota cada uno. Como cada curso, la Fundación Iberdrola España ha hecho entrega de sus becas de formación para estudiantes universitarios del Plan ADOP. Los nadadores Saray Gascón, Óscar Salguero, José Antonio Marí y Alejandro Rojas, los atletas Desiré Vila, Iván Cano, Nagore Folgado y Alba García, el tenista en silla de ruedas Martín de la Puente y la judoka Marta Arce recibirán importes de entre 5.000 y 1.250 euros para apoyar su formación. Las personas con discapacidad de Canarias van a acceder más fácilmente a la práctica deportiva gracias a la renovación de dos proyectos: Relevo Paralímpico, destinado a la captación de nuevos deportistas con discapacidad, e Inclúyete, dirigido a la formación de profesores en esta materia. Y para terminar el mes, Luis Leardi, director de Comunicación y Relaciones Externas del Comité Paralímpico Español, recogió el premio Cermi.es en la categoría de Medios de Comunicación e Imagen Social de la Discapacidad por su trayectoria en favor de la difusión del deporte paralímpico y de la imagen de sus deportistas. Y entre las noticias destacadas de este mes también queremos contar que la Asamblea General del Comité Paralímpico ha dado el visto bueno al documento Lenguaje Inclusivo sobre Discapacidad en el Deporte, en el que poco a poco pretende realizar recomendaciones sobre el uso de la terminología en el campo del deporte de personas con discapacidad dentro del propio deporte paralímpico. El documento, que además está disponible en la web del Comité Paralímpico Español,
tiene como objetivo aportar recomendaciones y consejos sobre el uso de unos u otros términos de una manera muy sencilla y directa y con vocación de que sea útil para todos los usuarios de la lengua española. Este desarrollo llega después de incluir ya algunas terminologías en el Libro Blanco del Deporte de Personas con Discapacidad en España, editado hace algunos años por el CERMI, el Comité Paralímpico Español y la Fundación ONCE. Entre las principales recomendaciones destaca el uso del término personas con discapacidad como término consagrado en la Convención de Naciones Unidas, ya en la legislación española y europea, y defendido también por el movimiento asociativo de la discapacidad en España, mientras que, por ejemplo, se desaconseja la utilización de ciertos eufemismos que se han extendido en los últimos tiempos, como diversidad funcional, otras capacidades diferentes, así como otros ya plenamente superados, como minusválidos, disminuidos o deficientes. Hay personas que ya han pasado por alguna sección de este podcast y que en algunas de las ocasiones se nos quedaron cortas a la hora de contarnos todas las cosas que podían enseñarnos de su trayectoria y de lo que hemos visto en una vida o en una doble vida. Porque ya sabéis que habitualmente nuestra primera entrevista va hacia un deportista, una deportista o alguien vinculado de alguna manera al deporte paralímpico, que al margen de lo que es la práctica profesional o no de ese deporte, tiene una segunda vida laboral, o bien estudiante, o bien directamente a nivel profesional. Y siempre, cada mes, son personas que nos descubre Israel Íñiguez, que esta vez nos propuso volver a hablar con alguien que ya había pasado por este podcast y que seguramente os va a sorprender por todo lo que cuenta en esta conversación. ¿Qué tal, Isra? Preséntanos, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hoy te traigo uno de los grandes personajes también del mundo del deporte paralímpico, tanto dentro como fuera de la pura competición. Y ahora verás y verán nuestros oyentes por qué lo digo. Se trata de toda una institución en nuestro deporte y es Kini Carrasco, al que ya saludo. Kini, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, todo el mundo sabe que esta sección es para tratar más la parte extradeportiva, pero obviamente tengo que hacer mención a tu currículum, y es que tienes a tus espaldas 3 Juegos Paralímpicos, ni más ni menos: Seúl, Barcelona y Sydney. Y Kini, ¿por qué no París, no? Después de tantos años, puede ser que estemos también en nuestros cuartos Juegos, ¿no? Pues sí, la verdad es que parece, pues eso, parece muy raro, ¿no? Y muy distinto a lo normal, a lo que puede ser normal, pero así es, ¿no? Después de mis 3 Juegos Paralímpicos como atleta, pues bueno, estoy luchando por estar en esos Juegos, en esos cuartos Juegos que serían para mí en París, y en un deporte completamente distinto, lo que es triatlón. Y bueno, la verdad es que con opciones ahí, ¿no? Bueno, van 9 en nuestra categoría, estoy el cuarto en el ranking mundial en la actualidad. Bueno, pues intentar mantener esa posición 20 meses más para poder conseguirlo. ¿Y cómo se le explica a la gente, sobre todo a los jóvenes, que después de haber pasado tantos años, desde los últimos, desde Sydney, uno mantenga tanto la forma física como la capacidad mental para tener esa motivación de estar en unos juegos? Quiero decir, no es lo mismo ir, con todos los respetos, a un campeonato de España, que también tiene muchísimo mérito, que a unos Juegos Paralímpicos donde estáis los mejores deportistas del planeta. Bueno, pues la verdad es que, como tú dices, no es algo normal, ni nadie lo vemos así, pero yo creo que el único secreto que hay es trabajo, constancia y humildad. Creo que con eso se llega a casi todos sitios, ¿no? Y mucho más en el mundo del deporte, ¿no? Creo que el trabajo es diario, creo que para nosotros es vital no parar. Creo que cuando paramos 15 días es empezar de cero y nos cuesta muchísimo, pero siendo constante y creyendo en tus posibilidades y sobre todo eso, ¿no? Trabajo, y lo que le digo muchas veces a todos los jóvenes, ¿no? Y aparte de ese trabajo, ser humilde, porque creo que es la mejor forma de llegar a los sitios. Hablaba Kini ahora del mensaje a los jóvenes, y es que no lo dice uno cualquiera ni lo dice en vano, y es que, no obstante, Kini es el seleccionador del equipo CaixaBank de promesas paralímpicas de triatlón. Es decir, además de seguir con su carrera deportiva a nivel de élite, está formando lo que nosotros llamamos, Kini, lo que vosotros llamáis también,
ese relevo generacional, ¿no? ¿Cómo afrontas tú desde esa perspectiva, desde la de seleccionador, entrenador, el seleccionar y el ir formando y puliendo las que pueden ser las grandes estrellas del futuro del deporte paralímpico, en este caso del triatlón? Hombre, pues la verdad es que afrontarlo es lo primero ilusionante, ¿no? Creo que es lo más ilusionante que puede haber, ¿no? Después de 37 años dedicados al deporte paralímpico, bueno, pues tener la oportunidad de formar chavalitos que cuando yo ya empecé no habían todavía ni nacido. Muchos de ellos, bueno, muchos de ellos no, ninguno había nacido. Y bueno, la verdad es que es muy ilusionante, ¿no? Y la forma de que ellos te vean como, bueno, pues también como una imagen es una responsabilidad también, ¿no? Porque ellos están luchando por conseguir algo que yo he conseguido 3 veces ya, ¿no? Entonces, bueno, todavía es una responsabilidad intentarle trasladar esos valores, sobre todo, ¿no? Y decirle que, bueno, pues que nada es gratis, que nada nos regalan, que en este deporte y en la actualidad mucho más, todo cuesta muchísimo trabajo, que todos los que hay son unos grandísimos deportistas, pero que aparte de eso, bueno, pues hay que aparte de entrenar hay que poner un poquito más, ¿no? Que es esa fuerza de voluntad para dejar otras cosas en la edad que ellos tienen, ¿no? Como que tienen que dejar un poquito la familia, tienen que dejar un poquito las fiestas, tienen que dejar, sacrificarse en general por poder estar, ¿no? Porque el deporte tiene muchísimas cosas buenas, pero también hay que darles claros que tienen que abandonar otras que son los que le van a hacer triunfar, ¿no? Oye, ahora entre tú y yo, cuéntame el secreto. ¿Por qué somos tan buenos en triatlón en este país? No lo sé, ¿no? La verdad es que no lo sé, porque quizás porque somos muy duros, ¿no? Y no nos conformamos con un solo deporte, sino con tres, ¿no? Y bueno, después también tenemos, por decirlo de alguna manera, tenemos también la suerte de que pues el triatlón también se puede nutrir de deportistas que vienen de otros deportes, que a lo mejor no han llegado a ser todo lo bueno que podían llegar a ser en esos deportes, pero que combinándolo con otros, pues los hace ser muy buenos, ¿no? Porque realmente de los deportistas en la actualidad hay pocos que hayan decidido hacer deporte solo en triatlón. No es lo mismo que los jóvenes que vienen, que sí que realmente nada más que han hecho triatlón, ¿no? Pero bueno, en la actualidad la élite de la triatlón, en este caso del triatlón paralímpico, está basado en eso, ¿no? En deportistas que venimos de otro deporte y rara ocasión es el que se ha formado como triatleta, ¿no? Siempre o ha corrido, o ha nadado, o ha hecho bicicletas y al final ha unido los tres para competir, ¿no? Creo que puede ser una de las bazas. Y después otra de las bazas que creo que es importantísimo y no hay que dejar de valorar es que la Federación Española de Triatlón ha creído siempre en el deporte paralímpico desde su primer día, lo integró desde el primer día que nació el paratriatlón, lo incluyó dentro de su federación. Creo que tenemos la suerte que hay un presidente que cree en eso, que cree en la inclusión, y eso es muy importante para que los deportistas vayan hacia arriba, ¿no? Los deportistas que una vez se han retirado, o como tú, que todavía continuáis, pero con una veteranía, siempre decís aquello de me gustaría o me gusta devolverle al deporte todo lo que me ha dado a mí. Entonces, yo leo por aquí algunos cargos que tú tienes a día de hoy. Vicepresidente del Consejo de Deportistas del Comité Paralímpico. Estás dentro del Comité Ejecutivo del Comité Paralímpico y además eres representante de los deportistas en la Comisión Delegada de la Federación Española de Triatlón. Va un poco por ahí lo que yo te decía, que os gusta devolver al deporte lo que os ha dado y por eso también estáis en este tipo de cargos para seguir ayudando. Yo no sé en el caso de los demás, ¿no? En el caso mío quizás es por petición propia, ¿no? O sea, por petición de los propios deportistas o en la federación por petición del propio presidente, ¿no? Que querían, bueno, pues alguien con experiencia que pudiese aportar cosas que se pudieran olvidar, ¿no? Al resto de las personas, ¿no? Creo que quizás por eso. Y evidentemente, para mí lo que sí es un placer no esos cargos, lo que es un placer es poder devolver con promesas paralímpicas toda mi experiencia y poder hacer que el día de mañana algunos de estos chicos vayan a unos juegos. Eso sí que es devolverlo de una manera, vamos, impresionante, ¿no? Creo que es algo que a mí me ha llenado de satisfacción y que voy a hacer todo lo posible porque estos chicos lleguen y forzarme por enseñarles todo lo que mi experiencia me ha llevado a conocer. Gini, ya por último, te voy a proponer una cosa, que esto va a quedar grabado. Yo apuesto a que Kini Carrasco estará en París y que además va a haber no solo una, sino varias promesas paralímpicas de tu equipo de promesas en esos Juegos. ¿Lo aceptas? Yo sí, yo lo acepto, vamos, incondicionalmente, incluso
que si yo no estoy, que estén esas dos promesas o tres, como tú dices, de ese equipo, ¿no? Si puedo estar acompañándolas, desde luego no va a ser por trabajo y por ganas de hacerlo, ¿no? Pero si me dan a elegir, te diría que preferiría que fueran algunos de los chicos. Que tú ya lo has probado. Pues nada, Kini, que es un placer tener personas como tú dentro del deporte paralímpico que, además de su propia carrera, ayudan a que los más jóvenes puedan cumplir sus sueños como tú lo has podido hacer. Nada más, a seguir trabajando, te seguiremos la pista y que ha sido un placer contar contigo. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. Esther Noguera Es la seleccionadora del equipo Allianz de promesas paralímpicas de deportes de invierno, que seguramente sea uno de los grandes proyectos de los últimos años del comité, teniendo en cuenta que hay que tratar de buscar a niños y niñas con discapacidad que quieran practicar deportes de invierno en un país que no es demasiado proclive a ello, y sobre todo también a padres y madres que confíen y que se fíen de que eso va a poder llegar a buen puerto, con el riesgo que siempre supone poder hacer un deporte independientemente de que seas o no una persona con discapacidad. Pero queríamos hablar hoy con ella, en esta sección en la que siempre buscamos a las personas que están detrás, en el segundo plano, tras los focos, pero que ayudan a que no solo los niños y niñas y los jóvenes se consoliden en la élite, sino también a que los programas vayan comenzando a ponerse en marcha a la hora de buscar lo que tiene que ser la siguiente generación. Así que le hemos preguntado de dónde viene, qué ha hecho y qué va a hacer en el futuro, y este ha sido su resumen. Yo era corredora, tuve una lesión muy grave que me apartó del mundo del alto rendimiento muy joven y me fichó la Federación Española de Visuales para guiar a Ana Selvi, que era una deficiente visual en el cual ganó la Copa del Mundo de Slalom. Me interesé mucho en este campo, creo que son unos atletas muy potentes y seguidamente, cuando dejé de guiar, entré en la Federación Catalana de Entrenadora de Convencionales. Tuve una corredora con amputación tibial que estuve con ella durante 2 años, y al dejar la Federación Catalana ya me desvié totalmente a entrenar solo personas con discapacidad, porque me gusta mucho este campo y hay mucho que pensar y mucho que saber para poder entrenarlos bien. Cuando era guía de Ana Selvi, Ana ganó la Copa del Mundo de Slalom. Cuando era entrenadora de Bárbara Pérez, Bárbara estaba 7ª en el ranking mundial. Y ahora, desde que estoy en el Comité Paralímpico a cargo del programa de promesas, María Martín está ahora mismo compitiendo el mundial en Spot. Disponer de un programa específico de deportes de invierno para promesas, pienso que es la cosa más buena que ha pasado en estos últimos años, porque estamos trabajando ya desde la base y estos deportistas tienen la oportunidad de poder entrenar con otros deportistas sin discapacidad, con las mismas estructuras, los mismos programas, las mismas oportunidades, y les da una cobertura a largo plazo. Las dificultades de encontrar niños y niñas son muchas. Al final es un colectivo pequeño que es difícil de encontrar. Están muchos acogidos por asociaciones y es difícil de captar para que entren en dichos programas con este compromiso y evidentemente el deporte de invierno, uno de los factores más importantes es el nivel económico. Es un hándicap. Habitualmente en esta sección final hablamos con leyendas del mundo paralímpico, y aquí tenemos una más, pero yo por primera vez me siento identificado y le doy las gracias a Luis Leardi, al director de comunicación precisamente del Departamento de Comunicación del Comité Paralímpico, porque considere leyenda a una persona joven
entendiéndose por joven alguien nacido en el 78 exactamente como yo. Así que yo también me puedo considerar leyenda en este sentido. Y es Luis quien nos va a explicar de quién se trata. ¿Cómo estás, hombre? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Pues hoy tenemos a un pionero del ciclismo, pese a su juventud, como tú dices, David. Estamos hablando de Roberto Alcaide, que, bueno, pues yo le considero un pionero porque desarrolló su carrera paralímpica entre el 2001 y el 2016, una franja importante de principios del siglo presente, y abarcó 3 participaciones en Juegos Paralímpicos. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Hola Luis, ¿qué tal? Encantado de saludarte otra vez. Pues igualmente encantado. Roberto es una persona muy ligada a su ciudad, a San Sebastián de los Reyes, en Madrid, y es un deportista que yo creo que representa muy bien los valores paralímpicos y además es un ejemplo muy claro de la proximidad del deporte de alto nivel de personas con discapacidad con el deporte de personas sin discapacidad, como luego veremos con él. Bueno, pues de hecho Roberto competía a nivel semiprofesional antes de ser ciclista paralímpico y después, cuando ya tenía su discapacidad, pues siguió compitiendo con esa discapacidad contra rivales sin ella, además de, por supuesto, lograr 4 medallas en esas 3 participaciones que hemos dicho antes de los Juegos Paralímpicos. Bueno, pues vamos a empezar un poquito por el principio, Roberto, si te parece, y cuéntanos que te iniciaste en el ciclismo desde muy jovencito y tuviste pues una buena trayectoria, ¿no? En categorías de formación en el ciclismo. Sí, bueno, yo empecé a competir aquí en San Sebastián de los Reyes en la escuela ciclista, pues como cualquier otro niño, ¿no? Que se apasiona de un deporte y empecé con 8 añitos, con mi padre, mi hermano, todos vinculados aquí a la Unión Ciclista de San Sebastián de los Reyes. Y bueno, pues pasé por todas las categorías de ciclismo y cuando llegué a la edad de 22 años, pues tuve una desgraciada caída en la Vuelta Ciclista a Extremadura en la que me choqué con un quitamientos, como muchas personas, quizá alguien que escuche sabrá, y me supuso la amputación del pie izquierdo, ¿no? A partir de ahí, pues, después de la lógica rehabilitación y recuperación y tal, pues apenas a un año empecé a conocer el mundo del ciclismo adaptado y me animé a competir y desde ese momento, en el año 2002, pues empecé a competir como paralímpico, 2001, perdón, 2001. 2001 empecé a competir como paralímpico y la verdad que me fue todo muy bien, hasta que pasados los Juegos de Atenas, donde conseguí la primera medalla de oro en algunos Juegos, muy apoyado por mi familia y por mi entorno y por la gente también de la Unión Ciclista de San Sebastián de los Reyes, intentamos acometer un reto que era volver a la categoría élite del ciclismo normalizado, involucrado en un equipo normal, ¿no? De personas, entenderme normal como personas sin discapacidad y sin nada. Y desde el año 2005 hasta el 2016, pues además de ser paralímpico, competía en un equipo de élite totalmente normalizado. Sí, esa es un poco la transición que decía al principio, ¿no? Que me parece un ejemplo absolutamente enorme de la proximidad del alto nivel del deporte paralímpico, que en el caso de tu persona, pues fuiste capaz de, con la discapacidad, seguir compitiendo en la categoría élite, que para que nos entendamos es categoría semiprofesional, ¿no? En el ciclismo. ¿Cómo te veían en esa categoría, tú con tu prótesis ahí compitiendo contra gente sin discapacidad? Pues bien, ¿no? La verdad que estoy muy agradecido a todo el mundo que me rodeó en ese momento y los equipos por los que pasé. En mi segunda etapa como ciclista siempre hay alguna pequeñísima excepción, ¿no? Que no deja de ser un porcentaje ínfimo, pero en general todo el mundo lo veía con admiración y respeto y la verdad que dentro del mundo del ciclismo yo me he sentido muy querido siempre. Ahora vemos, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Alfonso Cabello, que está participando en campeonatos de España con su discapacidad, en campeonatos de España de personas sin discapacidad, de la Federación de Ciclismo, e incluso está ahí en el filo de ser incluso posiblemente seleccionado para unos Juegos Olímpicos, no paralímpicos, sino olímpicos. Pero bueno, yo decía que antes tú eras un pionero porque realmente hace ya bastantes años que tú hiciste este intento, ¿verdad? O que lo conseguiste, que no es un intento, sino que pudiste competir en igualdad de condiciones contra gente sin discapacidad. Me parece un hecho muy destacable. Sí, bueno, a ver, yo hice también pista, como sabes, y contrarreloj y fondo en ruta, y también hice en Mallorca campeonatos de España de élite, como está haciendo Alfonso ahora, y también hice campeonatos de España de fondo en carretera, todo esto normalizado con corredores élite, digamos que sin una prótesis, ¿no? En el caso de Alfonso, pues
tiene la falta de su mano. Y Alfonso, pues bueno, siempre ha sido un chico que cuando empezó es bastante más joven que yo y bueno, pues para mí también es un orgullo el que cuando empezamos con esta andadura, Luis, y tú lo conoces bien, no había prácticamente nadie en España que hiciera lo que algunos como yo hicimos, ¿no? Y fue, para mí es un orgullo ser de los primeros que peleamos por aquel famoso planado en aquellos Juegos Olímpicos de Atenas, que grandes deportistas del comité, entre los que afortunadamente me puedo incluir, pues también se peleó mucho en medios y en todo, para que definitivamente junto con el trabajo de todas las personas que componía el Comité Paralímpico Español, se consiguió el ansiado plan, ¿no? Que poco a poco se ha ido mejorando y evidentemente ahora pues hay proyección en algunos jóvenes, se va mejorando y ha cambiado mucho de cuando en aquellos momentos algunos locos iniciamos historias y cosas bonitas que también hicieron grande a lo que hoy es el deporte paralímpico en España, ¿no? ¿Cómo has vivido precisamente esa evolución? Te quería preguntar de nuestro deporte desde los inicios del 2000, cuando tú empezabas, hasta el 2016, que te retiraste, y sobre todo hasta la actualidad, ¿no? ¿Cómo ves el cambio que ha sufrido nuestro deporte? Bueno, yo desde que me retiré, pues igual que cuando era corredor, soy muy obcecado con mis objetivos y bueno, actualmente estoy muy vinculado a mi trabajo actual y estoy un poco despegadillo del tema paralímpico, ¿no? Pero sí es verdad que desde 2000 a 2016 son muchos años, desde 2002 que empezamos con unas pequeñas ayuditas que había para nosotros hasta que conseguimos el plan en el 2005 y luego sí he notado como poco a poco se ha ido mejorando en todo, ¿no? En servicios, en acceso a posibilidades, a cosas que antiguamente eran impensables, ¿no? Te recuerda, Luis, que bastante teníamos prácticamente con que se nos ayudara en el viaje, ¿no? Efectivamente. Entonces, hoy pueden vivir del deporte, pueden tener una mensualidad o un salario anual que les puede permitir dedicarse al deporte y al haber vivido ese cambio desde el año 2005 como con mi propia persona también, pues fue muy 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 gratificante, ¿no? Lo que pasa que bueno, pues siempre pongo el pero, ¿no? El llegar más a la excelencia y sí es verdad que si tal vez no sea tampoco justa la equiparación real y total con el deporte olímpico por una serie de circunstancias, pero desde mi punto de vista no debería haber tanta diferencia en los salarios de los olímpicos con los de los paralímpicos, ¿no? Y en el plano más personal, ¿qué momentos destacarías de esta trayectoria paralímpica en la que tenemos que recordar que estuviste en los Juegos de Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012 y conseguiste una medalla de oro, dos de plata y una de bronce? ¿Qué momento así destacarías un poco de toda esta trayectoria? Bueno, pues imagínate, ¿no? Después de 16 años en el mundo paralímpico, 14 siendo mi trabajo y compitiendo desde los 8 años, pues tengo infinidad de experiencias, ¿no? De caídas, golpes, victorias, derrotas, alegrías, tristezas, pero tal vez, evidentemente, la primera vez que fui campeón del mundo para mí fue muy especial, que me lanzó a luchar por ir a aquellos Juegos de Atenas en los que conseguí la medalla de oro en una carrera bastante emotiva que todavía hoy mucha gente me la recuerda porque fui por detrás todo el rato hasta prácticamente la última vuelta. Están los vídeos por ahí en YouTube y aun cuando los veo pues me emociono, ¿no? Son esas cosas del día a día, ¿verdad? Que solamente lo sabe el propio deportista y su entorno más cercano lo que se sufre, que muchas veces las compensaciones que a lo mejor no son tan llamativas para el resto de personas, pues son como retos personales que son muy importantes. Y una vez finalizada tu vida deportiva, pues el tránsito a la vida laboral, me parece que bueno, hay que destacar que en San Sebastián de los Reyes han sabido aprovechar el potencial de uno de sus hijos ilustres y ahora diriges, si no me equivoco, las instalaciones deportivas de la ciudad a través de la empresa concesionaria de su gestión. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido ese tránsito al mundo laboral? Bien, la verdad que bien. Yo siempre, al igual que en el mundo del ciclismo aquí en mi ciudad, pues siempre también en general me he sentido muy querido y muy apoyado, sobre todo por personas a las que guardo un inmenso respeto y actualmente pues me encuentro en la empresa que dejé en un momento, ¿no? Cuando me dediqué plenamente a ser ciclista, sobre todo
en los años de Pekín y Londres, que ya teníamos aquellas becas famosas de las que hablábamos antes, y volví a la empresa y volví a mi puesto y actualmente me encuentro como director adjunto de la mano de Daniel Álvarez, que es el director, y estamos aquí haciendo un trabajo con la empresa que tiene la concesión deportiva de las instalaciones del municipio, ¿no? De la mano del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Es un trabajo que me apasiona, me gusta mucho, son muchas horas, son muchas responsabilidades, muchas, no sé cómo decirlo, muchos momentos difíciles y también alegres y muy parecido a momentos de la bici, pero la verdad que me gusta y espero poder seguir dando servicio a la cantidad de vecinos que en este municipio se acercan al deporte o a algunos de nuestras instalaciones que tenemos o clubes o cualquier actividad deportiva que podemos promover desde aquí. Roberto, siempre hay una pregunta para la gente que hace esa transición, ¿no? Que es si puedes seguir haciendo deporte, aunque posiblemente, y por razones evidentes, no al mismo nivel, pero te has pasado la vida sentado, por decirlo de alguna manera, primero sobre la bici y ahora en un escritorio teniendo que gestionar el mucho deporte que, como tú nos has explicado, y la gente de allí lo sabe, se realiza y cada vez más en San Sebastián de los Reyes, pero para un deportista de élite hay gente a la que le gusta más o menos entrenar, pero al final la adrenalina de la competición nunca se va. Para un deportista de élite que además ha estado en eventos de élite, que ha ganado medallas, que se ha entrenado durante muchos años, muchos días, ¿cuándo consigue, con un puesto de tanta responsabilidad como el tuyo, encontrar huecos para seguir haciendo algo? Bueno, esto es lo típico, ¿no? De si se quiere, se puede, pero cuesta mucho. A mí actualmente me cuesta mucho sacar ratitos para montar un poco en bici o hacer un poco de deporte. Pero sí, hay momentos en los que también debo decir que tienes toda la razón, lo he hecho mucho de menos. Esa adrenalina de la competición y los viajes, ¿no? Y los nervios y el verte en la salida de jugando tú en los Juegos Olímpicos o en un Mundial, o pese a los momentos malos o momentos de tensión o muchos momentos que se pasa, de verdad, que se pasa mal, ¿no? Con la presión, pero sinceramente lo he hecho de menos. Pues Roberto, que sigas ahí trabajando por el deporte en San Sebastián de los Reyes, que intentes sacar el hueco para hacerlo tú también y que es lo que es bueno para todos, tenemos que seguir haciendo y predicando con el ejemplo. Que ha sido un placer charlar contigo después de unos años que no nos encontrábamos y nada, que espero que hayamos sabido transmitir el ejemplo de Roberto a nuestros oyentes. Muy bien, muchas gracias Luis y da recuerdos por allí a todos los que estén y un abrazo de mi parte. Un año después, e independientemente de cuando escuchéis esto, yo creo que con el mismo frío, o un poquito más posiblemente que hace 365 días, concluimos nuestro programa número 12. Cumplimos un año en este podcast del Comité Paralímpico que aspira a contar lo que ocurre cada día, pero sobre todo a descubrir qué es lo que está ocurriendo para que el deporte de personas con discapacidad siga creciendo y cómo se puede compaginar perfectamente una vida personal, una vida deportiva y una vida profesional, porque si ellos y ellas lo están haciendo, pueden inspirar también al resto del mundo. En un mes nos volvemos a encontrar para seguir descubriendo muchas más historias en este podcast oficial del Comité Paralímpico. Paralímpicos, el podcast del Comité Paralímpico Español.